Buenos días. Yo también quiero agradecer la invitación a este ámbito, para mí privilegiado, como para poder reflexionar desde adentro y desde afuera en nuestras prácticas cotidianas. Me gustó mucho las exposiciones de las profesionales que me antecedieron y creo que lo mío va a abordar desde otra perspectiva las cuestiones más desde el ámbito institucional o cómo repensar este rol del defensor del niño que tiene numerosos desafíos en estos cambios legislativos. ¿Cuál es el perfil del defensor del niño? Hoy en día no alcanza con los saberes jurídicos. Necesitamos desarrollar un pensamiento contextual y crítico. Contextual es ese pensamiento que va desde la teoría a la práctica en este ida y vuelta, donde puedo tener una comprensión, como diría Bourdieu, una comprensión de lo que ocurre. Si no comprendo lo que ocurre, mal voy a poder tomar las herramientas necesarias. Y un pensamiento crítico también para entender en los cambios cuál es el desarrollo, cuál es el horizonte, cómo se van produciendo, y también para poder remodelizar las cuestiones que se van planteando como puntos de fractura o cuestiones conflictivas. El defensor también debe tener una actitud proactiva y articuladora. Proactiva porque estamos hablando de un sistema donde está lo administrativo, lo judicial, las políticas públicas, medios económicos, organizacionales, recursos humanos. Y es el defensor el que sale a la cancha y empieza a articular todos estos recursos en función del caso concreto, luego de tener una lectura acertada de lo que ocurre. El defensor también debe desarrollar la empatía y la calidad de escucha. No es solo el artículo 12, escuchar, poner el oído, sino poder tener esa observación más amplia de la conducta, más amplia del contexto y lo que ocurre, y esta empatía que tiene que ver también con el campo emocional. Empatía es poder sentir lo que le ocurre al otro. Esa empatía no significa ser involucrados, atrapados emocionalmente, pero sí tener esta capacidad de sentir dónde están las necesidades del otro. También capacitación interdisciplinaria. Esta movida a veces nos ha hecho perder un poco el eje de lo que significa la interdisciplina, de lo que significa la profundidad que nos aporta la visión interdisciplinaria de equipo, que es mucho más allá que la suma de las distintas disciplinas. Significa esta articulación, esta puesta en común respecto al problema en particular. Y nos lleva a operativizar la brecha entre la vigencia normativa y sociológica de los derechos y garantías. Lo que hablábamos antes es un poco esto. Las leyes dicen algo y sin embargo no siempre la vigencia normológica va acompañado de la vigencia sociológica. Es ahí, en ese campo, donde se debate la operatoria. También requiere a los operadores una visión holística e integral. La Asociación de Magistrados de Justicia de Menores Internacional, no el último, sino el de Belfast, el anterior, una de las conclusiones después de 15 o 20 años de reformas de este tipo en otros países fue: hay que recuperar la visión holística e integral. Tenemos que volver a plantearnos las cuestiones multidimensionales, interdisciplinariamente, y volver a este fenómeno de cómo comprendemos lo que ocurre, de tener esta visión más amplia e integrada. La tarea que nos plantea es una tarea compleja, y hablo de la complejidad de la epistemología de complejidad de Edgar Morin. ¿Por qué? Por complejidades empíricas y lógicas. Las lógicas son a veces cuando frente al mismo caso tenemos normas que parecían que colisionan y sin embargo tenemos que empezar a jerarquizarlas para ponerlas en su lugar. Pero también complejidades empíricas. Nosotros pensamos que trabajamos con un niño y la familia y estamos trabajando con una multitud. El niño, la familia, el contexto social, la escuela, el barrio, la familia ampliada. Estamos trabajando también con mitos y culturas diferentes, de manera que nunca podemos simplificar esto en que estamos trabajando con una sola persona. Realmente el campo se ha vuelto muy complejo. Yo empecé en la justicia en el año 78, la primera vez, en San Isidro, después fui a Morón y volví a San Isidro, y puedo decir que en este trayecto en décadas se ha ido complejizando cada vez la problemática, y esta complejidad no va a volver para atrás. Al contrario, esta complejidad va a tender a acelerarse y a aumentar. Por lo tanto, tenemos que nosotros recrear un pensamiento complejo que pueda dar cabida a esta comprensión. El sujeto niño plantea situaciones en dinámica constante. Es ver la foto o ver la película, digamos.
lo que necesitamos es ver la película, cómo es este proceso que va ocurriendo con las distintas intervenciones que van atravesando al niño y la familia, qué respuesta hay frente a estas intervenciones, y hacer una lectura en términos de proceso y no de momentos congelados. Por otro lado, eso nos replantea a nosotros también medir los niveles de intervención. Si empezamos con intervención mínima, después vamos a poder ir incrementando la intervención. Si no, no lo vamos a poder hacer. Entonces, poder acompañar a los procesos del niño y la familia, eso significa pensar en términos de estrategia y no de planificación. Planificación es cuando tengo algo rígido, donde voy atravesando etapas, y estrategias es poder ver en función de los distintos objetivos las distintas trayectorias que pueden ocurrir y cómo en cada momento voy eligiendo distintas trayectorias para llegar a cumplir objetivos, que por supuesto además son muy complejos los objetivos cuando trabajamos con niños y familias. Se superponen a veces el derecho a educación, el derecho a la familia, el derecho, digamos, distintos derechos, y a veces tengo que priorizar los vectores de análisis y los vectores de intervención. Por eso resulta muy difícil a los profesionales saber cuándo han cumplido sus objetivos, porque nunca son acabados del todo. Siempre queda un remanente. Lo que voy haciendo es priorizando los objetivos y su cumplimiento. Y para eso tengo que incluir las voluntades del niño, la familia y la comunidad. Cada vez más esta inclusión desde el procedimiento, desde los actos, desde las acciones, incluyendo al niño, la familia y la comunidad. Y aunque esto demore más tiempo, porque esto demora más tiempo involucrar a todos los actores, motivarlos, casi funcionamos como catalizadores de las energías dormidas del niño y la familia. Pero este tiempo en realidad después se gana después, porque cuando se llega a estos consensos, cuando se llegan a estas situaciones, luego son sostenidas por todos. De manera que es una nueva actitud frente a cómo se encara el proceso. El artículo 12 es muy claro en cuanto al derecho del niño a ser oído, y acá empieza ya a aparecer la figura del defensor, cuando dice escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo, eso es muy importante, mediante un representante o de un órgano apropiado. Esto lo digo también porque también están surgiendo nuevas defensorías, no solo a nivel oficial, sino por ejemplo nosotros en el Colegio de Abogados tenemos la Defensoría del Niño, que ya tiene 12 años de actuación, donde aparecen nuevos modelos de defensa donde entran en esta definición de órgano apropiado. El artículo 27 de la 26.061 habla de garantías mínimas de procedimientos judiciales o administrativos. No voy a profundizar porque ya se tocó el tema, pero volvamos a recatar garantías en los procedimientos judiciales y administrativos. Y en la ley 13298 habla de los servicios legales de promoción y protección que contarán con programas de asistencia técnico-jurídico. Esto para poner un poco en marco legal el tema. También hay nuevos defensores parlamentarios o en la órbita del Ejecutivo, que son los defensores especiales. Que la 26.061 crea la figura del defensor de derechos niñas y adolescentes, y el decreto 300, el artículo 16, habla del defensor de derechos del niño como órgano unipersonal independiente con autonomía funcional, pero en el ámbito del Ministerio de Derechos Humanos. Son defensores que van viendo a grandes rasgos cuáles son los perfiles de violación de derechos, que van rectificando y poniendo el énfasis en las políticas públicas, ¿no? También la observación general número 10 del Comité de Seguimiento, que si bien es penal, como es muy reciente, desde el año pasado, nos aporta, ha abierto un poco el panorama en cuanto a la defensa, porque incorpora el tema de la defensa apropiada, gratuita, con abogados jurídicos o también parajurídicos, empieza como a modelar la defensa como institución, como órgano, y también nos va determinando las características. La número 10 es interesante porque habla de que la defensa debe tener el tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa. Y también pone mucho énfasis en las comunicaciones entre el niño y la persona que lo asiste, bien sea por escrito o oralmente, y en condiciones que se respete la confidencialidad. Entonces acá empezamos a ver cuál es la calidad de la defensa y qué requisitos debe tener, sobre todo porque no haya injerencias en la vida privada. ¿Cuáles son las funciones del defensor del niño? Y con esto estoy viendo un defensor del niño
no solo a nivel, digamos, local, sino cuáles son las diferentes funciones que tienen defensores del niño, tanto sea a niveles parlamentarios, del Ejecutivo, particulares o oficiales. Deben proporcionar defensa y patrocinio en los casos particulares. Deben identificar patrones de injusticia. Esto es muy importante porque en el día a día vamos como viendo casos, viendo casuística. Pero de golpe para los defensores es importante también empezar a ver patrones de injusticia, derecho a la salud, derecho a la educación, del acceso a la justicia, etcétera. Porque los patrones le permiten a los defensores como armar estándares de intervención, recorridos institucionales que son más seguros para los chicos. Entonces, nosotros en este momento también en la Defensoría del Colegio de Abogados estamos trabajando mucho esto de los patrones, como para ver modelos de intervención. También el defensor del niño debe coordinar con las distintas instituciones y con los actores comunitarios, es un agente activo en su comunidad y debe tener el fin estratégico de la defensa integral. Esto significa defensa técnica, pero también defensa integral en cuanto a satisfacción de la mayor cantidad de derechos posibles. ¿Cuáles son los aspectos de la comunicación del defensor? Debe legitimar y garantizar que la palabra del niño sea escuchada. Esto de legitimar significa que la palabra del niño tiene consecuencias jurídicas. Y esto debe tener un peso en el proceso y en las decisiones que se adopten. Debe haber accesibilidad a la defensa. O sea, el niño debe tener posibilidad de acceder fácilmente a la defensa, sin obstáculos. Y para eso también uno de los temas que se analizan es el lenguaje adecuado. Hablar con chicos no es difícil, se puede hablar, siempre y cuando sepamos cuál es la actitud correcta, a veces no con un escritorio de por medio, hay que usar palabras sencillas, no hay que hablar mucho tiempo, hay que saber focalizar lo que uno quiere decir y los chicos responden. Entonces, es muy importante, más allá de toda nuestra lógica jurídica, entender a quién le estamos hablando, cómo lo hacemos, de qué manera, de una manera directa, y los chicos saben seguramente lo que ellos quieren y a veces tienen mucha más claridad que nosotros en los aspectos, en las cuestiones que los refieren. ¿Qué poderes legales debe tener un defensor? Debe tener potestad suficiente para investigar violaciones de los derechos del niño. Debe poder acceder a documentos, a pedir información e inspeccionar instituciones. Este es un aspecto muy importante. A veces los expedientes no dan cuenta de cuáles son las condiciones concretas de existencia de los niños en las instituciones o en distintos ámbitos. Debe poder tener potestad para promover acciones legales y obtener representación directa del niño. Esta es una cuestión que ha desarrollado toda una jurisprudencia, sobre todo a nivel nacional, cómo el niño designa a su representante, qué características tiene este tipo de representación y defensa. Y también el defensor debe tener potestad para publicar informes y después difundirlos y darle publicidad. Es como la voz de los niños. En nuestro sistema de protección, el artículo 13 de la 13298 es como la matriz del diseño del sistema. Entonces habla de conjunto de organismos, entidades y servicios que formulan, coordinan, orientan, supervisan, ejecutan y controlan políticas, programas, acciones, etcétera, etcétera. Después dice, a través de acciones intersectoriales, acá ubica lo interinstitucional, de entre el sector público, central, desconcentrado y sector privado. O sea, la comunidad se ve representada en esto. Y cuando habla de logros de medios, habla de políticas y programas, organismos administrativos y judiciales, recursos económicos, procedimientos y medidas de protección de derechos. Algo que nos dice, más allá que después la ley desgrane cada una de estas cuestiones, es que pone en un mismo plano a todos. Todos los medios ponen política y programas, órganos administrativos y judiciales, recursos económicos, procedimientos, medidas de protección de derechos. Pareciera como que la ley en este primer enunciado no logra jerarquizar adecuadamente cuáles las atribuciones de responsabilidad. Porque la contracara de la corresponsabilidad. Es interesante si la corresponsabilidad estamos a un nivel alto, pero otro problema de la corresponsabilidad es si no está muy claro cuál es la responsabilidad que se le atribuye a cada uno y cuál es el grado dentro de esa responsabilidad, porque según la atribución jurídica de competencia, ese grado de responsabilidad va a ser diferente y la respuesta debe ser diferente. Entonces, ¿cuáles son las características del modelo? Es un modelo mixto, administrativo y judicial. ¿En qué porcentaje? Digamos, en todo el mundo es un modelo que ha ido avanzando en todos los países, pero con distintas proporciones
en cuanto a lo administrativo y judicial. ¿De cuál proporción es la nuestra? Bueno, esto se va a ir desarrollando en la práctica desde que se puso en funcionamiento el sistema, pero es importante ver esto, que se trata de modelos. A mí me sirve mucho esto de pensar cómo son modelos, cómo se desarrollan los modelos en distintos contextos socioculturales o económicos o históricos. No es lo mismo un modelo administrativo en Inglaterra, donde todo lo que es protección administrativa tiene una historia de 50, 60 años, que nosotros que la inauguramos hace muy poco. Entonces, es importante ver eso, porque se van produciendo problemas que por ahí en otros contextos no se producen. Esto nos lleva también al carácter sistémico de la reforma. Es una reforma que no se limita a lo normativo, es una reforma institucional, de construcción institucional, organizacional, de recursos humanos, cultural, incluye a la comunidad, incluye una participación diferente de los niños y las familias, y también, como tiene el foco muy puesto en las políticas públicas, también hay atribución de responsabilidad política en los órganos del Estado. Entonces, esta reforma no se ha limitado a lo normativo, esto es un boomerang que va impactando en las distintas áreas, y cuando impacta en las distintas áreas ocurre también que cuando hay un cambio de paradigma, todos los subsistemas no avanzan de la misma manera. Entonces, puede haber subsistemas que avancen más rápidos y otros más rezagados. Entonces, se producen puntos de fractura, se producen quiebres, se producen problemas, conflictos de comunicación, y a veces no podemos ver que el cambio va adoptando, qué sentido van adoptando los cambios y cómo estos distintos subsistemas se van adecuando o van interrelacionando en esta operatoria. Esto impacta fuertemente, no solo en los ámbitos judiciales o estatales, sino también en las ONGs que se han visto con un nuevo rol en este cambio normativo. A mí me pasa ahora que estoy asesorando hogares, ONGs, y realmente la pregunta que surge es ¿cuál es nuestro rol ahora? ¿Y a quién acudimos? ¿Y cómo resolvemos estas cuestiones? Entonces, esto que uno se ve muy fuerte en las interpretaciones jurisdiccionales, también este impacto ha sido muy fuerte para las ONGs, para los hogares, para todas las instituciones que trabajan con niños. También han aparecido nuevas configuraciones territoriales y organizacionales. Los servicios locales, los servicios zonales, los centros de referencia, son nodos articuladores en las comunidades que debieran ser territorializados, no lo están suficientemente, al menos en mi zona hasta el día de hoy, pero aparecen nuevas configuraciones a los cuales la clientela debe acudir, La clientela debe comprender cómo es este sistema para poder acudir y cómo a partir de esas nuevas configuraciones se vuelven a armar nuevas redes formales e informales de comunicación, de actuación, pero también de toma de decisiones. Por eso hay que pensar muy bien cómo se redefinen los roles y cuáles son las competencias, pero también en las organizaciones civiles. ¿Cuáles son los niveles de jerarquización del sistema? Todo sistema tiene estructuras y funciones. Estas estructuras y funciones interactúan y hay intensidad de intercambios, también pautados por las normas. Eso depende de la intensidad de los intercambios. En estos intercambios puede haber fases de sinergia entre los distintos órganos e instituciones o también de desacople de los subsistemas. Esto va provocando ruido. Y esto provoca puntos de fractura. Esos puntos de fractura, que no son solo los nuestros, que están estudiados en todos los países, donde se producen estos puntos de fractura, pues son sistemas muy complejos, porque además tienen culturas diferentes a veces. Entonces, estos puntos de fracturas hay que verlos no como una cuestión personal de los operadores, que tienen su problema con el zonal, su problema con el local, sino que son puntos de fractura institucionales que a veces se deben también a distintas ópticas y distintas culturas. Y hay que trabajar esos puntos de fractura. Porque hay también distintos niveles de intervención. Cuando nosotros leemos la norma, es como que vemos el esqueleto, pero después pensamos cómo encarna esa norma. Y esa norma encarna en los distintos niveles de intervención. Porque no es la misma la intervención de un servicio local o zonal, de un servicio jurisdiccional, de una ONG. Entonces, hay graduaciones en esa intervención. Y por ahí los ruidos que se producen es en las graduaciones de la intervención y en los criterios de intervención. Esto nos lleva a pensar en flujos y procedimientos. Flujos entre las distintas instituciones, pero también procedimientos que no son solamente procedimientos normativos, también son procedimientos desde las prácticas, desde las acciones,
es desde la participación. Entonces, cuando podemos, después le voy a mostrar lo que es mapear esto, cuando vemos el mapa de flujos y procedimientos, tenemos que incluir no solo lo judicial y lo administrativo, sino los flujos y procedimientos más amplios que se dan con las instituciones de la comunidad. Esto nos lleva a pensar cómo es el estándar del modelo. Una pregunta del estándar es, ¿el modelo se aplica por igual en toda la provincia de Buenos Aires, en todos los departamentos judiciales? ¿Hay diferencias de estándares? Bueno, este es uno de los indicadores. Cuando hay diferencias de estándares en distintos departamentos judiciales o aún mismo dentro del mismo departamento judicial. Esto nos lleva a pensar en qué ajustes necesita el modelo para uniformizar estos estándares. Y también esto va muy ligado, primero, a la investigación a nivel del Consejo de Europa, que ha analizado estos casos, hace mucho hincapié en investigación, capacitación, pero es la investigación sobre las prácticas y el monitoreo de las prácticas las que nos permiten plantearnos los ajustes del modelo y cuáles son las prácticas más efectivas. ¿Cómo son las prácticas institucionales? Entonces, las buenas prácticas institucionales. Primero hay que discriminar y jerarquizar las estructuras dentro del sistema. Digamos, no todas las estructuras tienen el mismo peso. Entonces, ¿cómo discriminamos y jerarquizamos esas estructuras? Y la norma nuevamente nos da las pautas, pero son las prácticas las que finalmente jerarquizan y discriminan las estructuras. Hay una correlación de diferentes grados de responsabilidad. Y es necesario establecer un patrón de acciones previsibles entre los distintos subsistemas. No se puede el caso a caso el trabajo artesanal. Es importante anticipar cómo es la interacción entre los subsistemas y establecer patrones de acciones previsibles. Para eso, cada subsistema debe tener claridad del emplazamiento y cuál es su misión en el conjunto. Ustedes han explicado muy bien cuál era la misión, por ejemplo, del rol judicial, pero cada subsistema debe tener claridad. Y cuando digo subsistema también digo las ONGs y lo no estatal, así como también, por supuesto, todo el sistema administrativo. También estos distintos subsistemas deben tener cuidado en articular tiempos, espacios y acciones. Cuando recién se planteaba, ¿intervenimos uno o no intervienen los otros? No. Confluyen las acciones. El tiempo es este trabajo tan delicado de articulación de tiempos, espacios y acciones para que la intervención tenga sentido para el chico y la familia. Si no, quedan como intervenciones fragmentadas con distintos sentidos y la familia y el chico no logran esa visión de en qué proceso se encuentran, qué se espera, hacia dónde es el norte, hacia dónde se dirigen. Para eso es necesaria la coordinación e integración interdisciplinaria de los diferentes niveles. Todas las normas internacionales hablan mucho de coordinación interdisciplinaria dentro de la misma institución, pero también a nivel horizontal entre distintas instituciones. Eso habla de la cualidad de un sistema. Un sistema no es nada más, dice, crear más equipos interdisciplinarios, es coordinar los equipos interdisciplinarios y el trabajo dentro del equipo interdisciplinario. En mi experiencia como jueza de menores, que trabajé con equipos interdisciplinarios, era a mí lo único que me daba profundidad en la comprensión de lo que tenía frente a mí. Esta visión que no es la visión fragmentaria de la suma de las distintas disciplinas, sino esta articulación y esta puesta en común que a uno dice, ajá, este es el caso que tengo delante, ahora entiendo hacia dónde voy. Y a partir de ahí alguien que anude estos encuentros y que le dé sentido a la intervención. Una de las cuestiones más difíciles desde la perspectiva del niño y la familia es que las intervenciones tengan sentido. Y este sentido lo encontramos cuando trabajamos en contra de la fragmentación, cuando vamos aunando criterios de intervención. Acá les traigo algo nuevo. Yo lo anterior ya lo había escrito antes en un artículo, pero me encontré ahora, estuve en Brasilia, en la asamblea, en el Congreso de la Asociación Brasileña de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Menores, que era el Mercosur, así que intervenimos varios países, fue internacional también, fue espectacular, hubo 1.500, 1.700 asistentes, y en un sistema como el brasileño a mí me permitió ver, ellos llevan muchos años del Estatuto del Crianza y Adolescente y tienen muy armado el sistema administrativo en consejos tutelares, derechos del niño, etcétera. Y una de las cosas que más me impresionó a mí del Congreso es ver la cooperación entre los distintos subsistemas, el respeto, la cooperación, el diálogo,
cómo esto estaba fusionando en territorio y también a nivel nacional. También me impactó mucho el nivel de políticas a nivel nacional y no solamente local. Pero encontré en este modelo de flujos operacionales sistémicos una respuesta a lo que yo venía planteando antes. Y es lo siguiente: desde la asociación han trabajado con el Ejecutivo, con el Administrativo, con la comunidad y con las ONG en un mapeo de cómo se opera, cuáles son los flujos operacionales, cómo es este sistema de acciones, interacciones y retroalimentaciones frente a cada caso puntual. Es un manual donde frente a cada caso estándar hay un flujo operacional. ¿Cómo se responde a eso? Entonces, hay patrones previsibles, no es imprevisible, no es que artesanalmente tengo que armar para cada caso algo, sino que ya está previsto. Entonces, es una guía operacional y práctica para profesionales y ciudadanos comprometidos en la defensa de los derechos del niño. Es una actuación integrada interinstitucional. El foco está puesto entre lo interinstitucional porque las normas atraviesan todo el arco. E interdisciplinaria de acciones gubernamentales, no gubernamentales del Estado Nacional, la provincia y los municipios. Es una ordenación lógico-temporal de la actividad de actores múltiples y diversificados que intervienen en casos de violaciones de derechos del niño. Esto que decíamos antes, tiempo, acción y lugar, todos confluimos frente al mismo caso. No es una actuación alternativa, se confluye. El impacto, se analiza el impacto de la acción de un operador sobre otros, porque, digamos, lo que opera en un sector, otros operadores lo están sufriendo en el otro sector. Entonces, hay impacto, y ese impacto se puede analizar y estudiar. Y es la búsqueda de coherencias en las perspectivas de acción. Esto de buscar la coherencia en la acción, de buscar los criterios comunes que la anuden. Para eso es importante la definición de roles, incumbencias y responsabilidades. La acción correcta frente al incumplimiento y el reordenamiento institucional si hay un incumplimiento. Las referencias normativas y el correlato de responsabilidades institucionales y los procedimientos formales e informales que sean claros y participativos en el contexto de políticas públicas. Estas son las referencias. Hay acciones institucionales, actividades, flujos, hechos concretos, referencias legales, decisiones, etc. Y cuando ven este signo rojo es cuando hay cortocircuitos, son los puntos de fractura. A ver. Acá vemos, esperen que hay otro, por ejemplo, caso de chicos viviendo con HIV y SIDA, ¿no? Entonces, desde el caso, cuando ustedes ven el cuadrito, cuál es el hecho, cuál es la acción, cuáles son los órganos intervinientes y debajo de cada órgano, qué es la norma que habilita esa acción. Pero ustedes van a ver cómo al mismo tiempo puede superponerse diferentes acciones según las distintas circunstancias. Este es el mismo esquema más abajo, cómo se van cumpliendo desde consejos de escuela, Ministerio Público de Defensa, jueces de menores, y cómo se van acercando a lo más bajo, que son todos los objetivos que se van cumpliendo. Estos son chicos con HIV-Sida en educación infantil, por ejemplo. Entonces, frente al primer hecho, ¿hay o no hay tal cosa? Entonces, ¿qué regla se aplica? ¿A qué sistema municipal pasa? ¿Este sistema de qué se encarga de cumplimentar? ¿Hay discriminación? ¿No hay discriminación? ¿Se acude al juez? ¿No se acude al juez? ¿Quién interviene? ¿Quién regula todo esto? Y así sucesivamente. Quería volver para atrás en algo, pero no sé si puedo volver para atrás. ¿Se puede volver para atrás? Me falta una diapositiva. A ver, otro. No, basta, no está, falta uno, no importa. Sí, está bien, pero ya me falta poco. Ay, ¿cómo pasó? Adelante. Bueno, sí. Tenía otros más, pero ya no hay más tiempo. Como reflexiones finales, la defensa debe ser integral, a mi modo de ver, con amplia participación de equipos interdisciplinarios. La interdisciplina es una conquista que supimos conseguir, es una práctica que supimos fortalecer y para mí sigue siendo incluso indicación internacional, es este camino. Hay que analizar distintos modelos para repensar la práctica en el contexto local. Digamos, pensar en modelos nos permite ver qué pasa con determinados modelos cuando entran en turbulencia en determinados contextos, para ver cuáles son las falencias, cuáles son las fortalezas y debilidades también que se van produciendo.
Hay que revisar el ámbito de las incumbencias, la oportunidad y modalidad de la intervención en la toma de decisiones y estrategias jurídicas para operativizar derechos. Y cuando hablo toma de decisión, hablo en los distintos ámbitos también. Es necesario que repensemos los marcos éticos de intervención, secreto, confidencialidad, cómo recibimos a los chicos, cómo los escuchamos, cómo los informamos, qué participación le damos. Todo eso tiene que ver también con una reflexión de marcos éticos. Y revisar y sistematizar prácticas y procedimientos. O sea, vamos camino al andar, pero es necesario que estemos pensando también cómo sistematizamos esas prácticas, esos procedimientos, cómo los revisamos desde un pensamiento crítico y cómo podemos también aportar para remodelizar el sistema en aquellas cuestiones que se puede desviar. Bueno, muchísimas gracias.